En este curso estamos incluyendo entre los libros poéticos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Por su ubicación en nuestra Biblia ya estudiamos Lamentaciones, pero es algo que un poco lamento porque Lamentaciones realmente es más parte de los libros poéticos que los libros proféticos. Pero por la tradición que ya estudiamos está colocado al lado de Jeremías. Sin embargo, esta descripción no es completamente correcta, hablando de libros poéticos, porque hay secciones de prosa en los libros que estamos llamando libros poéticos, y también hay mucha poesía fuera de los libros poéticos. Por ejemplo, en los profetas hay muchas secciones poéticas. Entonces, la descripción no es exactamente correcta, pero vamos a quedarnos con esa descripción. Pero lo que estamos estudiando en esta primera hora sobre la poesía hebrea es aplicable a otras secciones poéticas. Entonces pueden tomar esto y aplicar esto en los profetas donde encuentran secciones poéticas. Ahora, ¿qué es la poesía? Para empezar. Y no es tan fácil definir qué es poesía, pero podemos identificarla contrastándola con la prosa. La prosa es la forma de hablar o escribir más parecida a cómo hablamos naturalmente. Como yo estoy hablando ahora, es prosa. La poesía es una forma de hablar o escribir más artística, más estilizada, más sensual, más autoconsciente. ¿Qué quiero decir con autoconsciente? Cuando uno está componiendo prosa, está tratando de ser claro, pero no está pensando tanto en el acto de componer las palabras y arreglar las palabras. Fluye más o menos naturalmente. En la poesía es muy autoconsciente. O sea, lo que el poeta hace es que se enfoca mucho en exactamente cómo está escribiendo o diciendo las palabras. Es más deliberada, es otra forma de decirlo, en cuanto a su uso de figuras y técnicas de lenguaje. A veces en la prosa nos sale algo, pues una imagen, una metáfora, algo así, pero en la poesía es muy autoconsciente, muy deliberado. Ahora, este contraste no es absoluto, porque hay una gama infinita de posibilidades entre la prosa, digamos, pura, si existe, tengo mis dudas, y la poesía pura. Si existe, tengo mis dudas, pero o sea, si pensamos en lo más estilizado por un lado y lo más, no quiero decir simplemente natural, pero lo menos estilizado por el otro lado, pues hay una gama de posibilidades muy, muy amplia. Ahora, el pequeño Larousse, ilustrado, define la poesía así, y está bien la definición: arte de evocar y sugerir sensaciones, emociones e ideas mediante un empleo particular del lenguaje sujeto a medidas, cadencias, ritmos e imágenes. Esta definición es buena en el sentido de resaltar el efecto de la poesía. Es evocar y sugerir, más que explicar. La prosa sirve para explicar. Por eso les estoy hablando en prosa ahora, no estoy hablándoles en poesía. Y otra razón es que no soy poeta, no me saldría. En general, la prosa nos ayuda a entender para sentir. Explicamos para que luego a lo mejor sintamos lo entendido. Pero la poesía trata de hacernos sentir para luego a lo mejor decir, ya capto. Pero apela primero a los sentimientos, en ese sentido es más sensual. No es posible traducir de prosa a poesía o de poesía a prosa sin perder mucho del impacto. No son equivalentes. Y por lo tanto es un gran reto predicar la poesía bíblica sin eliminar lo poético. ¿Por qué? Normalmente, ¿qué es la predicación? Es una explicación. Y algunos predicadores son más poéticos, más estilizados que otros, pero hoy en día normalmente el estilo que se aprecia más, el estilo más natural.
pero tenemos que tener cuidado porque tomamos algo de un género poético y luego tratamos de comunicar esto a la congregación en prosa y vamos a perder algo. Hace un par de domingos prediqué sobre Lamentaciones y yo me paré y dije, a lo mejor lo que sería lo más adecuado sería simplemente una lectura dramática de todo el libro de Lamentaciones. Pero lo que les hice es que les expliqué en prosa, básicamente, Lamentaciones, y luego les mandé a sus casas para leerlo, diciendo, ya tienen algunas pistas, ya pueden identificar ciertos temas, ciertas técnicas, ahora léanlo para sentir cómo es. Y es una forma de tratar de combinar el impacto de la poesía y el beneficio de la predicación o de la clase de explicar algunas técnicas para que tengamos una estrategia para leer la poesía. Ahora, de esta definición, lo que no me gusta, no es una falla en la definición, pero es una cosa que es occidental, no es oriental. Porque aquí dice un empleo particular de lenguaje sujeto a medidas, cadencias, ritmos e imágenes. Esto es correcto en cuanto a poesía en inglés o en español. No conozco poesía bien en otros idiomas occidentales, pero supongo que también es aplicable. Pero el mundo oriental es otro mundo. Y como vamos a ver, hay otras técnicas. Ahora la pregunta de esta hora. ¿Qué es la poesía hebrea? Las convenciones de poesía varían mucho entre los idiomas y las culturas. En latín, griego e inglés, la poesía tradicionalmente ha dependido del metro, cadencia, usando la medida que se llama el pie. Y el pie es un cierto número de sílabas. Y la descripción de estas sílabas en griego están descritas como largas o cortas, o en inglés son definidas como acentuadas o no acentuadas. Entonces, un pie puede ser cierto número de sílabas con una combinación en inglés de acentuadas o no acentuadas. Mucha poesía en inglés también ha dependido de rima. Entonces, si hablamos de tradicionalmente cuáles son las características de poesía en inglés, sería rima y también este ritmo, este metro que se describe como pie. Voy a leerles y aunque no entendieran ninguna palabra de inglés, podrán sentir el ritmo de este poema. Se llama Paul Revere's Ride y recuerda un evento en 1775 cuando Paul Revere quedó ahí esperando una señal que alguien iba a dar de una torre de una iglesia si los ingleses iban a atacar por tierra o por mar. Y luego recibiendo la señal, él iba a ir y correr en su caballo a todas las villas, los pueblos, para levantar a todo el pueblo en armas contra la invasión de los ingleses. Pero quiero leerles, es un poema largo, entonces no les voy a leer todo, pero quiero que escuchen cómo suena. Y ni siquiera tienen que entender las palabras porque van a escuchar el ritmo y van a escuchar también la rima. Bien, así va. Listen, my children, and you shall hear of the midnight ride of Paul Revere. On the 18th of April in 75, hardly a man is now alive who remembers that famous day and year. He said to his friend at the British march, by land or sea from the town tonight, hang a lantern aloft in the belfry arch of the North Church Tower as a signal light. One if by land, and two if by sea, and I on the opposite shore will be, ready to ride and to spread the alarm through every Middlesex village and farm, for the country folk to be up and to arm. Then he said, good night, and with a muffled oar, silently rowed to the Charlestown shore, just as the moon rose over the bay, where swinging wide at her moorings lay, the Somerset, British man of war, a phantom ship,
with each mast and spar, across the moon like a prison bar, and a huge black hulk that was magnified by its own reflection in the tide. Meanwhile his friend through the alley and street wanders and watches with eager ears, till in the silence around him he hears the muster of men at the barrack door, the sound of arms and the tramp of feet, and the measured tread of the grenadiers marching down to their boats on the shore. Y así sigue. O sea, es un poco larguito, pero ¿qué escuchan aquí? ¿Qué detectan? El ritmo es muy marcado, ¿no es cierto? Muy marcado. Y te lleva. Y aquí la descripción de pies es muy adecuado, porque el poema marcha como sobre pies y te lleva. ¿Qué más escucharon? Rima. Hear, revere, 5, alive, year. March, tonight, arch, light, sea, be, alarm, farm, arm. Oar, shore, bay, lay, war, spar, bar, magnified, tide, street, ears, hears, door, feet, grenadiers, shore. Está muy marcada la rima. Ahora, la poesía en español no depende tanto de metro ni de rima, pero es muy rica en metáfora y en contraste. Este no es un curso y ni soy nada de experto en cuanto a poesía ni inglesa ni española, pero estoy tratando de marcar que cada cultura, cada lengua tiene sus convenciones de lo que define la poesía. Voy a leerles por lo menos parte, a lo mejor todo, porque es necesario leer todo de esto. No es necesario leer todo lo de Paul Revere, porque desde la primera estrofa ya se escucha, ya estás en el ritmo. Pero aquí, para captar, se llama A Roosevelt, es por Rubén Darío. Y para captar todo, tienes que escuchar todo, porque van a ver que aquí hay mucha metáfora y también mucho contraste. Y sin leer todo, no tienes todo el contraste. Entonces voy a leer. Y va así. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y un 4 de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor, eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla, alzándose, el argentino sol, y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragrante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América, que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española,
Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues, contáis con todo. Falta una cosa, Dios. Ahora, ¿qué observan de este poema? Contraste. Así dice, primitivo y moderno, sencillo y complicado. El contraste. Y el magna contraste entre los Estados Unidos y América Latina. O sea, todo se basa en este contraste mayor. Hay dos como secciones y los dos te dejan como impactados, ¿no? Porque va, y hasta viendo, no se aprecia aquí, a lo mejor debo tener, pero viendo aquí, centrado todo, esta sección va de una línea larga a una línea más corta y luego termina aquí como triángulo, no. Y es impactante, se ve lo que está haciendo aquí. Va cortando hasta llegar a una sola palabra, no. Hay muchas referencias a la historia. Walt Whitman, o sea, historia y también literatura. Walt Whitman, Washington, Nemrod, Tolstoy, Alejandro Nabucodonosor, Nezahualcóyotl, Baco, Atlántida, Platón, Moctezuma, Inca, Cristóbal, Colón, Cuauhtémoc, como dice aquí, sí, o sea, y también algunas metáforas. Aquí al final, cazar, o sea, dice que se dirige a Roosevelt como cazador. Era cazador y aquí habla de eso, o sea, dice domando caballos o asesinando tigres. Entonces conocía que era un cazador, pero al final, ¿qué dice? Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, o sea, usando imágenes, metáforas para describir a Dios, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Ahora, la imagen cambia, ¿no? Porque un cazador no tiene garras, o sea, el animal tiene garras. Entonces es un cambio de metáfora aquí para describir a Roosevelt. Pues es fascinante. Pero aquí podríamos decir, dos poemas típicos del mundo angloamericano y el mundo hispanoamericano. Bien, ahora, muy interesante, vamos a hablar de ahora convenciones de poesía hebrea, porque es el tema. Ha habido intentos de identificar el metro en la poesía hebrea, podemos concluir que no lo utiliza, que no hay. Ha habido muchos intentos y, según entiendo, todos han fracasado y se han contradicho entre ellos los diferentes intentos. Entonces podemos concluir que no es parte de la poesía hebrea. ¿Cuáles son sus técnicas principales? Son la concisión, esto es según Dillard y Longman, la concisión que es abrevia. Y en un sentido, la poesía tiende a hacer eso. Trata de ser breve para causar el máximo impacto en el mínimo de palabras. Y la poesía, usando una metáfora trata de comunicar algo en un mínimo de palabras, pero causa un impacto. Entonces, concisión. Entonces, esto no es solamente poesía hebrea, pero es parte de poesía hebrea. El paralelismo, y vamos a pasar bastante tiempo hablando de paralelismo, porque es muy típico de la poesía hebrea. Y la imagen, y otra vez la imagen, la metáfora y otras formas de imagen, esto tiene en común con otra poesía, la española, por ejemplo. Otras características podríamos ser menores son estas. Ausencia de orden fijo de palabras. Y esto también es como nuestra poesía. Hay más flexibilidad en cuanto a cómo ponemos las palabras. O sea, para llamar la atención en la poesía a veces invertimos el orden natural, normal de las palabras. Y aquí igual en hebreo hay flexibilidad.
Pocas conjunciones, como y. Nada más pone dos cosas juntas y no tiene que conjuntarlas con y o con además de, sin embargo, por lo tanto, o sea, no hay estas conexiones lógicas, digamos, porque pues no es explicación, es impacto. Ausencia del indicador del objeto directo. Los que tomaron un curso de hebreo identifican et como similar, en un sentido similar a lo que hacemos con los nombres propios. Yo di el libro a Esaú. A Esaú, la A identifica que lo que viene después es una persona. En hebreo, los objetos directos tienen este indicador, et. En poesía, no, desaparece. Pocos artículos definidos. Partículos definidos en español, el, la, los, las. En hebreo es ja, y casi no hay. Fluidez en el significado de los verbos perfectos e imperfectos. Y aquí es un gran reto, porque si es un gran reto en prosa y los hebraístas no están de acuerdo en cuanto a preciso significado de perfectos e imperfectos, en poesía más difícil aún. Entonces muy difícil o imposible decir, no, pues en la poesía el perfecto es acción ya completa, imperfecto acción incompleta. No se puede. Entonces el contexto, y vamos a hablar de contexto a rato, pero el contexto del poema mismo, tenemos que tratar de discernir cuál es el tiempo de los verbos, si es acción pasada, acción presente, acción perpetua, acción futura, acción deseada. Entonces tenemos que tratar de interpretar por las pistas que están en el mismo poema. Bien. También utiliza metáfora. Metáfora es una comparación entre cosas, personas u objetos que nos evoca ciertos pensamientos y sentimientos acerca del primero. Es definición de Longman. No está en su libro, está en mis notas del curso que yo tomé con el profesor Longman, pero dice cosas semejantes en su libro. Entonces, el Salmo 23:1, ¿qué dice? El Señor Jehová es mi pastor. Entonces, en lugar de decir, Dios es el que me provea, Él me da agua, Él me da sostén, Él me da protección. No. Él con un mínimo de palabras dice, Jehová o el Señor, Yahvé, es mi pastor. Entonces, para nosotros, cuando escuchamos la palabra pastor, pensamos en personas como yo. Yo soy pastor de una iglesia. En el Medio Oriente, inmediatamente ellos tendrían asociaciones de lo que es un pastor de ovejas o de ganado. Metonimia, parte por el todo. Vamos a ver Salmo 23:4, otro ejemplo en el mismo Salmo 23. Pues lo usamos porque es algo tan conocido. ¿Qué consuela a la persona que está escribiendo aquí? Dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora, la vara y el cayado son dos instrumentos del pastor. Pero, ¿qué quiere decir aquí? Que estos instrumentos en sí, colocadas, o sea, guardadas en un closet, le infunden aliento. No, al contrario. O sea, representa al pastor. Y esto es algo que la iglesia anglicana ha utilizado, no sé si la iglesia católica romana. A donde vaya el obispo, hay un asistente ahí que lleva un cayado o es como un gancho, ¿no? Entonces esto indica que el obispo está aquí. Entonces este cayado, ¿qué representa? Representa al obispo. Y ahora, ¿qué representa aquí, en su contexto? La vara y el cayado, al pastor. Entonces es parte de todo del pastor, no menciona sus huaraches, no menciona su túnica, no menciona lo que lleva en la cabeza, menciona dos, y luego hay que averiguar cómo se utilizaban estos instrumentos,
pues vara para protección, pues callado para recoger, a lo mejor, o sea, hay que averiguar cómo se utilizaban, pero es parte por el todo. Acróstica. Lamentaciones, el Salmo 119. Ahí un poema acróstico es tomando las letras del alfabeto y cada verso o cada línea empieza con la siguiente letra. Aliteración y asonancia son semejantes, pero aliteración es repetición de consonantes y asonancia es repetición de vocales. Esto también utilizamos en nuestros idiomas también a veces. Inclusio. Inclusio es empezar y concluir con lo mismo. Podemos ver el Salmo 12 como un ejemplo, que empieza: Salve Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Versículo 8, en torno se pasean los impíos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Empieza con hijos de los hombres, cuando el piadoso deja de ser, los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres, y al final se pasean los impíos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces empieza con la idea, termina con más básicamente la misma idea. Marismus, dos extremos que abarcan todo en medio. Vamos a ver Salmo 91, 6, es un por ejemplo que dice: ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces habla de tinieblas y habla de mediodía. En paralelo están pestilencia y destrucción, que son conceptos parecidos, pero la pestilencia está en tinieblas y la destrucción en mediodía. Pero luego preguntamos, ¿qué de las 5 de la tarde? Entonces, ¿solamente a mediodía y solamente en la oscuridad de la noche está bien, o sea, está protegido? No, es un marismus. Entonces, desde las tinieblas hasta mediodía, cuando está brillando el sol en su cenit, y todo entre. Todo lo de la mañana, la madrugada, y todo lo de la tarde, anochecer, etc. Todo está incluido al mencionar los dos extremos. Es un marismus. Y hay pares de palabras en paralelo. Cielos y tierra, Jacob e Israel, oro y plata. Entonces es muy típico también. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuáles de estas técnicas están opacas en las traducciones? Porque normalmente estamos leyendo en una traducción, y quiero decir, aunque estudiamos hebreo, y algunos ya han estudiado un poco de hebreo, y yo estudié algunos años de hebreo, aún así es muy difícil dominar estas cosas. ¿Cuáles de estas cosas desaparecen en las traducciones? Acróstica desaparece, aliteración, asonancia desaparecen. En un sentido, metáfora no desaparece, pero a veces se tiene que traducir. Si pensamos en los piropos para la mujer en el Cantar de los Cantares, para nosotros describe un monstruo, y para ellos describe una guapísima. Y para nosotros, o sea, tu cuello es como la torre pobrecita, ¿no? A lo mejor necesita cirugía, o sea, para nosotros, pues no tiene el impacto. La metáfora está ahí, o el símil está ahí, pero a lo mejor tenemos que traducirlo, ¿no? En otra metáfora que tiene el mismo impacto. Entonces, metáfora está ahí, metonimia puede seguir ahí, inclusio también, marismos también, pares de palabras sí, concisión sí, paralelismo sí. Entonces tenemos mucho, pero estamos perdiendo algo. Entonces, a lo mejor es inevitable, aún para un estudiante de hebreo, o sea, la verdad, tienes que ser un hebraísta
un erudito para realmente estar captando estas técnicas más finas. El paralelismo. Hay 2 o 3 líneas, puede haber más, pero normalmente 2, a veces 3 líneas en paralelo que se interpretan entre sí. La relación es simbiótica. Cada línea nos ayuda a traducir y interpretar la otra línea. Se han identificado aproximadamente 120 diferentes patrones paralelos, pero no vamos a enfocarnos en 120, más bien en algunos cuantos que son los más comunes. El más común es el paralelismo que se llama sinónimo, paralelismo sinónimo, en el cual la segunda línea repite la idea de la primera línea. Paralelismo antitético repite la idea, pero desde la perspectiva opuesta. Entonces, es la misma idea en un sentido, pero desde la perspectiva opuesta. Por ejemplo, podría decir, es malo enfriarte demasiado y es bueno mantener el cuerpo en calor. Entonces, estoy diciendo lo mismo, pero estoy diciéndolo desde la otra perspectiva. Entonces, este es antitético, pero no porque las ideas sean antitéticas, sino porque la perspectiva desde la cual estoy diciendo la cosa es la opuesta. Ahora, paralelismo sintético. Esto a lo mejor ni siquiera debo incluirlo. Por razones históricas está aquí, porque el que originó esta clasificación identificó estos 3. Y paralelismo sintético es un concepto vago para cubrir los otros tipos. Entonces no es de mucha ayuda, pero deben entender que esta descripción está ahí, existe, pero no es muy claro qué es. Entre los otros tipos menores, paralelismo emblemático utiliza un símil. Un símil es como una metáfora, pero usa la palabra como. En lugar de decir Roosevelt cazador, que es o Dios es cazador, es una metáfora. Un símil sería Dios es semejante a, Dios es como un cazador, es un símil. Paralelismo repetitivo, a veces repite una palabra o más palabras, o sea, es verbatim, la misma palabra en las 2 líneas. Paralelismo invertido, se llama un quiasma, una quiasma, y vamos a explicar esto. La palabra qui es como una X. Entonces, es un poco más complicado, fascinante, y vamos a ver un ejemplo. Paralelismo pivoto. Elemento en medio va con lo anterior y lo posterior. Entonces, esto es muy hábil también, es como el pivoto y puede modificar lo anterior y lo posterior. Y vamos a ver ejemplos ahora de todo esto, para que quede claro. Paralelismo sinónimo, y lo pongo aquí entre comillas invertidas, porque no es. Es el nombre que ha quedado para describir este tipo de paralelismo, pero no es sinónimo. No es exactamente la misma idea repetida. No simplemente repite la misma idea en otras palabras, la segunda línea avanza la idea de la primera y se interpretan mutuamente. No es redundancia, es aumento de la idea. Cada línea nos invita a reflexionar en su relación con la otra línea. Pues eso es simbiótica la relación. Cada línea depende de la otra línea. Vamos a considerar el Salmo 2, 1 al 4, que es un salmo, yo creo que es bien conocido. Y quiero que escuchen. Y luego los invito, vamos a ver los primeros 4 versículos, y los invito a seguir en esta semana leyendo este salmo, viendo el paralelismo sinónimo. Aquí está. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos.
Ahora, ¿dónde hay paralelismo sinónimo aquí? Entonces aquí en el 4 es muy patente. El que se sienta en los cielos es un poco vago, o sea, sabemos que es Dios, pero luego en la segunda línea dice el Señor. Entonces no es paralelismo repetitivo, está en la primera línea una descripción y en la segunda línea es un nombre propio, el Señor. Se ríe, se burla. Son conceptos semejantes, pero no iguales. Se puede burlar sin reír, se puede reír sin burlar. Pero aquí están como, es una burla de risa. Entonces se interpretan entre sí, ¿ok? ¿Qué más? Todo es, aquí es paralelo. Por eso escogí esto, porque es tan patente. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Aquí es el primer par. Entonces, naciones, pueblos, se sublevan, traman cosas vanas. Entonces, no son exactamente iguales, pero se complementan entre sí. Y luego, se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos. Entonces, y quiero que vean aquí, en los dos, aquí tenemos verbo, sustantivo, sustantivo, verbo. Y luego aquí tenemos verbo, sustantivo, sustantivo, verbo. Entonces el orden está invertido. Estoy en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, que trata de conservar el orden. Luego, todavía en el 2, entonces nuestra versificación esconde un poco el tercer par, porque es parte del versículo 2. Contra el Señor y contra su ungido. Es un paralelismo muy sencillo, pero es el Señor y su ungido son dos personas, Señor y su ungido. Ya, pues más adelante encontramos que en la teología del Nuevo Testamento encontramos la relación entre el Señor y su ungido y quién es su ungido, ¿no? Pero aquí tenemos el tercer par y luego ¿qué dicen? Cadenas, cuerdas, rompamos y echemos. Entonces se interpretan entre sí y aquí el otro par. Entonces esto es una chulada para estudiar el paralelismo sinónimo porque casi todo, tendría que revisar todo o casi todo el Salmo es así. Entonces hay que seguir como tarea notando eso. Otros paralelismos. Paralelismo antitético es como en los proverbios y en la literatura sapiencial. No voy a pasar mucho tiempo aquí porque los proverbios siguen, pero hay capítulos enteros de proverbios que son de este tipo de paralelismo antitético. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Estoy en capítulo 11, entonces también en el capítulo 11. Entonces, déjame ir aquí, el contraste es entre balanza falsa y peso cabal, abominación y deleite. Pero está diciendo la misma cosa, ¿no es cierto? O sea, debemos usar medidas correctas. Entonces, pero el contraste no es entre el concepto, el contraste es entre la perspectiva. La perspectiva de una balanza falsa o la perspectiva de un peso cabal. 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, el que odia la reprensión es torpe. Está enseñando el mismo concepto. Hay que acatar la instrucción. Pero es la otra perspectiva. Entonces, pueden leer capítulos enteros de los proverbios y encontrar este tipo. Paralelismo emblemático. Vamos a ver el Salmo 42, 1. Aquí dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces aquí mi alma y el siervo están en paralelo y anhela y suspira están en paralelo.
aguas y Dios están en paralelo. Pero es emblemático porque es un símil aquí. Es como el siervo, y ahí está el símil. Entonces es emblemático en ese sentido. El Salmo 29, 1 al 4 utiliza el paralelismo repetitivo. Nos vamos al 29, 1 al 4, y otra vez les recomiendo, estoy conociendo apenas la versión, la Biblia de las Américas, pero trata de quedarse más apegado al hebreo y griego. Y si una palabra en griego o hebreo se repite, trata de repetir la misma palabra en español. Entonces aquí dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor estable sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, etcétera, etcétera, y sigue, la voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Señor. Entonces, ¿qué se repite aquí? La voz del Señor, ¿qué más? Dad a Jehová en Reina Valera, tributad al Señor aquí, tributad al Señor, tributad al Señor, tributad al Señor, y luego cambia, adorar al Señor. Entonces, varía después de 3 veces y luego variedad, que es como un descanso de una repetición. 4 veces a lo mejor es pasarse, ¿no? Entonces ya da algo de variedad y nos da un descanso. ¿Y qué es tributar al Señor? Es semejante a adorar al Señor. Entonces es paralelismo, sí, exacto. Entonces se interpretan entre sí tributad y adorad. Bien, si ignoramos la puntuación y la versificación en el Salmo 98, 2, tenemos un paralelismo pivoto. Y paralelismo pivoto, un elemento va con lo anterior y con lo posterior. Entonces 98, 2 dice, el Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Tenemos aquí puntuación y tenemos aquí, está en 2 diferentes líneas, pero quiero leerlo de otra forma, quitando la puntuación. El Señor ha dado a conocer su salvación, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Ahora, ¿con qué va a la vista de las naciones? ¿Con dar a conocer su salvación o revelar su justicia? O sea, como está en nuestras versiones, va con la segunda. Pero si quitamos la puntuación y las líneas, es ambiguo. Entonces va con los dos. Voy a leerlo 2 veces. Voy a leerlo con la puntuación y luego sin. Con, como está aquí. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Así está aquí, con puntuación. Ahora quito la puntuación. El Señor ha dado a conocer su salvación, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Entonces, ha dado a conocer a la vista de las naciones. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Entonces va con lo anterior y va con lo que sigue. Entonces es un ejemplo de pivoto. Pero está un poco opaco aquí por la versificación y la puntuación, que no es original. Bien, ahora el Salmo 67 es una quiasma. En el curso que tomé sobre poetas con el Dr. Longman, mi ensayo exegético fue sobre el Salmo 67. Y estuve muy contento de descubrir una quiasma y me hizo mi día cuando descubrí esto, ¿no? A lo mejor no fui el primero, pero la descubrí como por mi propia cuenta y me dio mucho gusto, ¿no? Y aquí está. Y otra vez encontré mi ensayo exegético y lo releí con muchas buenas memorias de mi tiempo ahí en el seminario.
Aquí Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Entonces aquí obviamente 3 y 5 están en paralelo, se repiten. Y hay un elemento en medio de 3 y 5, que es esto, de la alegría de las naciones. Y luego tenemos aquí 1 y 2, y tenemos 6 y 7. Y estos tienen que ver con bendición para que Dios sea conocido en toda la tierra. Es la idea. Entonces lo que tenemos aquí, el quiasmo o la quiasma, es la forma así, la parte de la X. O sea, esta parte de la X eliminamos, o sea, esto no se ve, pero esta parte de la X es la quiasma. ¿Está claro esto? Pues aquí es la forma quiástica. ¿Okay? Es un ejemplo de quiasma. La metáfora. Algunas de las metáforas para Dios en los salmos son pastor, fuerte, roca, guerrero, ave materna, pues con sus alas protegiendo a sus crías, conductor de las nubes, conductor en sentido de el que conduce, no los conduce así, mandando, los conduce en sentido de manejar como su carro de fuego, pero es carro de nube. Esposo, brazo, torre alto y coraza. Ahora, las metáforas nos pueden sorprender y nos invitan a reflexionar sobre en qué sentido elemento A es similar y diferente al elemento B. Es la invitación de la metáfora. Por ejemplo, ¿en qué sentido es Dios como un pastor y en qué sentido no lo es? Jehová es mi pastor. ¿En qué sentido? El resto del Salmo explica algunos sentidos en los cuales Él es como mi pastor. Pero Él lanza esta idea, y lanzar esta idea en una zona agrícola, pastoral de ovejas, o sea, ya evoca, ya crea imágenes, ya crea asociaciones. Y ahora hay que reflexionar. Rubén Darío, diciendo que Dios es el gran riflero y cazador. ¿En qué sentido? O sea, nos hace reflexionar en qué sentido es Dios el gran cazador, el gran riflero. Entonces, hay que ver pues, qué está diciendo ahí. Una metáfora muerte o muerta es una que ya no evoca asociaciones. Las patas de un mueble. Ya no estamos, es una metáfora, pero ya no estamos pensando cómo son semejantes a las patas de un animal. Está muerta la metáfora. Ya no evoca nada. Una metáfora viva todavía evoca asociaciones vivas. Es redundante la idea, pero y las metáforas a lo mejor tenemos que revivir algunas. Cada niño en cualquier iglesia evangélica ha memorizado el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y estamos lejos de entender que es un pastor de ovejas, de ganado o algo así. Entonces a lo mejor para nosotros no está tan viva. Entonces el reto es cómo revivir esa metáfora.